Buenos días. El día de hoy me toca hablarles sobre lo que es la aorta y grandes vasos. Entonces, para empezar, primero vamos a hablar un poquito de anatomía. Entonces, bien sabemos que la aorta en general tiene tanto una porción torácica como una porción abdominal. En cuanto a la porción torácica, esta va a estar dividida en 5 secciones. Tenemos la primera sección, que es la raíz. En esta sección tenemos 5 secciones, ¿ok? Entonces la de la raíz, esta a su vez va a estar dividida en tres secciones más. Tenemos lo que es el plano valvular, los senos de Valsalva y también la unión sinotubular. Luego tenemos lo que es la porción de la aorta ascendente. Esta porción va a ir desde lo que es la raíz aórtica hasta lo que es el tronco vértebro-cefálico, que es este de acá, que es del lado derecho. Posteriormente tenemos la tercera porción de la aorta. Esta va a estar formada de lo que es el arco aórtico proximal. Va a ir siempre desde el tronco oracocefálico hasta lo que es la arteria subclavia izquierda, que es esta que observamos acá. Luego la cuarta porción ya es el arco aórtico distal, ¿verdad? Y esta va a ir desde la subclavia izquierda hasta lo que es el ligamento arterioso. Y por último tenemos la quinta porción, que ya es la aorta descendente. Esta va a ir desde el ligamento arterioso hasta abajo, ¿verdad? O sea, la porción que va a atravesar lo que es toda la porción, todo el tórax, perdón, y todo lo que es el abdomen. Entonces, ya en cuanto a la aorta abdominal, tenemos que esta va a dar origen a varios vasos sanguíneos. Dentro de los principales de esos tenemos lo que es el tronco celíaco. Tenemos a su vez también lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. También debajo de la arteria mesentérica superior va a dar origen a lo que son los vasos renales, que son los que van a irrigar los riñones. Y posteriormente ya en la parte inferior, la aorta se va a bifurcar en lo que son las arterias ilíacas. También es importante lo que son las capas que tiene el vaso. Entonces, en cuanto a las capas de la aorta, ¿verdad? En este caso, va a estar compuesta por tres principales. Lo que es la íntima, que es la que va a estar adentro, ¿verdad? La capa media, y lo que es la túnica adventicia, que es la más externa. Entonces, tanto la túnica íntima va a estar compuesta por lo que es el endotelio, que es la que va a formar la luz del vaso, y vamos a tener una lámina elástica interna. Luego tenemos lo que es la túnica media, que es esta que observamos acá, y posteriormente tenemos lo que es la túnica adventicia. Rodeando todas estas capas vamos a tener una lámina elástica externa. Entonces, eso es bastante importante, ya que las diferentes patologías que se dan van a realizarse, van a formarse dentro de estas capas. Entonces, algunas generalidades dentro de los diámetros normal de la aorta, tenemos que la aorta va a variar tanto en hombre como en mujer, y en el caso de las mujeres puede tener unos diámetros de 29 a 37 milímetros, y en el caso de los hombres puede ser de 30 a 39 milímetros, hasta un máximo aceptable de 40 milímetros. Entonces, dependiendo de la patología, pueden haber que se pueden llegar a permitir como que hasta cierto límite que pueden llegar a estos diámetros. En el caso de un hematoma intramural, que ya les voy a explicar más adelante, va a depender también en caso de una disección de la aorta, va a depender también de que si es clasificación Stanford A o Stanford B, que ya les voy a explicar. Ya que en Stanford A puede llegar de 48 a 55 milímetros y en la tipo B puede llegar de 40 a 41 milímetros. No solo es importante el diámetro del vaso, sino también la longitud de la lesión. Entonces, un diámetro, ¿verdad? Manejable después de una lesión puede ir de 1.8 centímetros más o menos 1. En comparación con aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, una disección de la aorta que mida más de 3 centímetros. Luego, el grosor también del hematoma que se forme dentro de estas capas va a ser importante, ya que grosores mayores de 10 a 11 milímetros ya son significativos y son de alto riesgo. Luego, ok,
Para medirla, es bastante importante cómo se va a medir el diámetro de la aorta. Porque ya que si se mide en un diámetro axial, este puede venir y puede haber una, ¿cómo se llama? Bueno, puede generar, sí, puede haber una sobreestimación significativa cuando se hace de esta forma. Es por ello que es bastante importante medir la aorta en las proyecciones oblicuas. Entonces vamos a tener, mover, ¿verdad? Vamos a manejar para poder poner la imagen en una proyección oblicua, ortogonal, donde vamos a poder medir de manera central lo que es el diámetro de la aorta para tener un diámetro más exacto, ya que si lo medimos en una de corte transversal, ¿verdad? En un eje axial, perdón, vamos a tener la sobreestimación. Entonces, es lo que pasa en este caso. Si se mide en este diámetro donde está la flecha azul, va a haber una sobreestimación. En cambio, si se mide en el diámetro del eje amarillo, vamos a tener un diámetro más exacto que vendría a ser el diámetro que tenemos cuando lo ponemos en un eje oblicuo. Luego, ya vamos a hablar propiamente de lo que son las enfermedades aórticas. Entonces, en cuanto a las enfermedades aórticas, hay varias. Dentro de estas está lo que es la disección de la aorta. Con la disección de la aorta, como les explicaba, es bastante importante saber las capas, ya que esta se va a dar dentro de la capa de la íntima, dentro de la íntima y la media. Entonces va a haber este defecto, un desgarro que va a producir de que el flujo sanguíneo pase tanto por la luz del vaso como por toda esta nueva luz falsa que se está creando entre la íntima y la media, que es lo que observamos acá. Va a haber este espacio, ¿verdad? Se forma este espacio, entonces se empieza a llenar tanto la luz verdadera como la luz falsa que se está creando. También, y otra cosa importante con la disección de la aorta es que va a tener tanto un punto de salida como un punto de reentrada esta lesión. Entonces, hay también esta mnemotecnia que la utilizan bastante al momento de reportar para poder ver y clasificar qué tipo de disección es y si hay o no complicaciones. Entonces, tenemos que la D es de disección para ver, entonces vamos a ver si tiene o no tiene disección y qué parte de la aorta está, este sistema, ¿cómo es? Envuelta, no sé, si afecta o no lo que es la aorta ascendente. De ahí tenemos lo que es la I, que es de íntima. Entonces vamos a ver si es dónde está localizada y también si se puede determinar o no el tamaño de la lesión. Luego viene el tamaño de la aorta y el falso lumen, de la falsa luz. Vamos a medir de manera ortogonal, en un eje ortogonal, el tamaño, el diámetro de esta luz y también de la luz falsa. La S de segmento, que parte de la aorta está implicada, si es la aorta ascendente, si es la aorta descendente, si afecta parte de la aorta abdominal o si llega hasta las ilíacas. La extensión y dónde termina. Recordemos que, tiene un punto de salida y tiene un punto de reentrada. También la C de complicaciones, si hay o no complicaciones locales. La T, si hay trombos. ¿Dónde? Si tiene o no y dónde. La I es del lumen falso. Entonces, si es simple, si está complejo, si está rígido. Y la voz de otros factores, ya sea que si fue secundario un trauma, la edad del paciente, el género del paciente, si es o no hipertenso, si toma algún medicamento. Entonces, todo eso también se toma en cuenta. Y se notifica, ¿verdad? La N de notificar al médico. Entonces, en cuanto a la disección, van a haber diferentes formas en las que lo normal, ¿verdad? Es cuando uno aplica el medio, cuando se hace una angiotomografía para poder valorar la aorta y los vasos. Y lo normal es que cuando se aplica el medio de contraste, esta se llene en su totalidad
Entonces ya cuando empezamos a observar cualquiera de estos tipos de defectos, es indicativo de que el paciente pueda tener una disección de la aorta. Entonces vamos a tomar, pueden haber también diferentes signos que nos pueden guiar o que nos pueden indicar de que el paciente tiene una disección de la aorta. Está lo que es, por ejemplo, el signo de la telaraña, que son líneas finas que se van a formar con los restos de la túnica, ¿verdad? Que se van a formar, se forman esas líneas, así como esta, y van a generar como un aspecto de telaraña. También tenemos lo que es el signo del pico, que es cuando se forma un ángulo agudo entre lo que es la luz y, de la íntima y la pared de la íntima. Puede haber también, cuando vemos lo normal, ¿verdad? Que uno suele ver también, es que se va a llenar de contraste tanto la luz real como la luz falsa. Entonces vamos a ver que ambos se llenan. Entonces cuando observamos estas áreas aquí hipodensas, son indicativos de que el paciente pueda tener un trombo o que esté trombosado. Entonces también podemos observar, para que son indicativos, que observemos ese trombo ahí. Y también está lo que es el signo del Mercedes-Benz, que cuando hay una doble luz falsa y una verdadera. Entonces vamos a observar las dos luces falsas y vamos a observar una luz verdadera. Entonces, ya hablando propiamente de la clasificación, las clasificaciones tenemos tanto la clasificación de Stanford como la clasificación de Beckey. Entonces, con la clasificación de Stanford la divide en dos tipos, en tipo A y en tipo B. En la tipo A solo va a afectar lo que es, la aorta ascendente. Y en la tipo B solo afecta la aorta descendente. Entonces, la tipo A nada más se divide así. Luego, con la clasificación de Backey, él ya la clasifica en tipo 1, 2 y 3. Y la 3 la clasifica en tipo A y tipo B. Entonces, vamos a venir y, la tipo 1 es cuando afecta tanto la aorta ascendente como la aorta descendente. Luego tenemos la tipo 2, que esta solo afecta la aorta ascendente. Entonces, estas dos también las podemos clasificar como un Stanford tipo A. Luego, tenemos la tipo 3. Esta ya nada más afecta la aorta descendente. Entonces, en la 3A vamos a tener que nada más va a afectar aquí la porción torácica, y ya en la 2B va a afectar tanto la porción torácica como la porción abdominal. Ok, otra cosa importante que se me olvidó decirles es que cuando al momento de medir el diámetro de la aorta, se va a medir en las 5 porciones, en las 5 regiones importantes que les dije ya cuando les mencioné al inicio. Ok, entonces en cuanto a la clasificación de Stanford, esta es una paciente, en esta tenemos un Stanford aquí tipo A y aquí tenemos un Stanford tipo B. Ambos son cortes sagitales, donde se les aplicó medio de contraste en una fase arterial, y observamos en la ventana de mediastino, donde observamos en la primera imagen que aquí se encuentra el defecto. Entonces, por ese defecto es que vino y se llena y se forma la luz falsa. En este caso vemos aquí cómo va la capa, ¿verdad?, del vaso, de la íntima, y vemos cómo se llenan tanto la luz verdadera como la luz falsa. Ya aquí decimos que esta es una Stanford tipo B, porque ya se forma de posterior a la arteria subclavia izquierda. Entonces vemos el defecto y vemos cómo se llena siempre tanto la luz verdadera como la luz falsa. De ahí tenemos lo que esta es otra imagen. En este caso, este siempre es un corte sagital oblicuo, donde en ventana de mediastino, donde observamos siempre aquí el defecto y vemos cómo aquí se llena la luz verdadera, pero la luz falsa está trombosada. Vemos que no ha llenado del medio de contraste y que esto se observa hipodenso. En corte coronal podemos apreciar siempre en el mismo paciente aquí la entrada, ¿verdad?, de la lesión del desgarro,
por donde se va a formar la zamba, la cámara de luz falsa. Y ya que en un corte axial, observamos, ¿verdad?, siempre el defecto y cómo este también se encuentra trombosado. Este es otro ejemplo. En este caso, esta va a ser una disección Stanford A y esta va a ser una Stanford B. Entonces, vamos a tener también que esta va a ser puede ser también una DeBakey, como les decía, esta es una DeBakey 1, si no me equivoco, y vamos aquí siempre el defecto de entrada y vemos cómo se llenan ambas luces, ¿verdad? Igual acá esta ya viene siendo una Stanford B, ya que es después de la arteria subclavia izquierda, y en el caso de este paciente, esta es una 3A, si no me equivoco, porque solo afecta aquí la porción torácica, y vemos como la luz falsa está trombosada, esta no se llena totalmente del medio de contraste. Ok, pasando ahora al hematoma, siempre recordando la importancia, ¿verdad?, de dónde afectan dónde se forman estas lesiones, tenemos que mencionar también de que externo a la adventicia van a estar esta vasa vasorum. Entonces, lo que pasa en el caso del hematoma intramural es que la media, ¿verdad?, la porción externa de la media que está irrigada por la vasa vasorum, en estos pacientes, como son pacientes cardiópatas, son pacientes hipertensos, entonces van a haber, puede haber hipertrofia vascular, puede haber una hiperplasia vascular, y eso va a producir de que deje de llegar una adecuada irrigación a la túnica media externa, haciéndola más rígida. En cambio, la túnica media siempre va por la irrigación interna que tiene, siempre va a estar estable, no va a estar rígida. Entonces, esta diferencia de tensiones, una rígida y una normal o blanda, va a hacer que haya la disrupción, se forme la lesión y que ahí se acumule la sangre. Entonces, lo que les mencionaba, de que era bastante importante saber de que con la disección de la aorta había un punto de entrada y hay un punto de salida y un punto de entrada, como lo observamos en este caso de acá. Vemos, aquí está el defecto de donde sale, se va a formar luz falsa, y tenemos el defecto de reentrada. En cambio, en el hematoma solo hay lesión de entrada, perdón, de salida, y esta se va a acumular, esta sangre se va a acumular acá y va a formar el hematoma, como lo vemos acá entre la túnica media y la túnica íntima. Entonces, observamos, en este caso, en la primera imagen, es una imagen simple, en fase simple, donde se puede apreciar siempre en la fase simple esta imagen aquí de semiluna hipertensa, sugestiva del hematoma. Luego, posteriormente, en la fase arterial, tanto en el corte axial como en el corte sagital, observamos siempre que hay una disminución en la luz del vaso y que siempre está esta porción aquí de media luna. Y ya en el corte sagital ya observamos cómo se forma, ¿verdad?, aquí a nivel de la túnica. Vemos que no solo tiene el punto de salida, no tiene el punto de reentrada, y cómo se acumuló toda esta sangre aquí formando este hematoma. Luego pasamos a lo que es la úlcera aórtica penetrante. Entonces, con la úlcera aórtica penetrante, en estos pacientes generalmente tienen un mal pronóstico, ¿verdad? Son pacientes que también va a depender del tamaño, de qué tan grande sea esa úlcera que se formó. Generalmente los lugares donde mayormente se forman estas úlceras van a ser a nivel de la aorta descendente y pueden, ¿verdad?, progresar a un aneurisma o a una disección de la aorta. Entonces, el diámetro es bastante importante. En este caso vamos a medir el diámetro del orificio, ¿verdad?, y vamos a medir también el diámetro de toda la úlcera. Entonces, en aquellos pacientes generalmente deben de medir de 10 a 20 milímetros. Ya cuando hablamos que mide más de 20 milímetros, ya estamos hablando de un mal pronóstico para el paciente. Y en cuanto al saquito, el saquito generalmente puede medir, puede tener una
suelen tener una profundidad de 5 a 10 milímetros. Entonces vemos, así lo observamos tanto en el corte aquí axial como en el corte sagital, vemos cómo se forma esta úlcera, ¿verdad? A nivel aquí de las paredes. Entonces, después pasamos, aquí vemos otro ejemplo, vemos cómo se forma la úlcera, ¿verdad? Tenemos el cuellito y vemos cómo se forma el cuerpo, el fondo de esta, la profundidad de esta úlcera. Aquí hay otra. Y la podemos observar también, este es en corte sagital y aquí la podemos observar también en corte axial. Vemos cómo está el cuello y vemos cómo se forma esta como burbujita. Y aquí está en la reconstrucción cómo se puede observar, ¿verdad?, la úlcera. Ay. Ok, pasando ahora al aneurisma, dentro de los factores de riesgo, generalmente los factores de riesgo en estos pacientes suelen ser bastante similares en todos los casos, ¿verdad? Van a ser pacientes hipertensos, pacientes que padecen cardiópatas, que hayan consumido tabaquismo, la edad del paciente, generalmente se van a dar en pacientes masculinos, es más frecuente, y si tienen un antecedente de dislipidemia o aterosclerosis. Y el índice de masa corporal también es bastante importante en ellos. Entonces, en cuanto a la morfología del aneurisma, el aneurisma puede ser tanto de forma fusiforme, que es la que tenemos acá, como de forma sacular. Y a su vez, esta puede ser verdadera o pseudo aneurisma, pseudo. Entonces vamos a hablar, la forma fusiforme generalmente va a tener ambos extremos, se van a ir disminuyendo y se van a ir, van hasta llegar a un calibre normal, como lo observamos acá. O sea, está el ensanchamiento y vemos cómo los extremos se van a acomodar a llegar a un calibre normal. Generalmente, en el caso de las fusiformes, suelen ser verdaderas. Son aneurismas verdaderos, ya que involucra las 3 capas que tiene el vaso, como lo observamos acá. Luego pasamos a lo que son los aneurismas saculares. En el caso de estos, ya tienen un punto de transición más abrupto, a diferencia de estos que vemos cómo se va disminuyendo progresivamente hasta a normalizar. Aquí es abrupta la diferencia y vemos también generalmente se va a ver como una evaginación, ¿verdad? Suelen ser un poquito más discretos y también pueden tener, tienen este cuellito que observamos acá. Suelen tener este cuellito y también, ¿verdad? Pueden ser, vamos a hablar de que es verdadero cuando involucra las 3 capas o un pseudoneurisma cuando solo involucra una capa de estas, no involucra las 3, que es en el caso de este ejemplo de acá abajo. Entonces, tenemos, pasamos aquí, en este caso, vemos que generalmente cuando uno mide también el diámetro de la luz, hablamos de que un aneurisma es aquel que mide más de 3 centímetros de lo normal y que también en cuanto a los síntomas que esos pacientes pueden presentar son bastante ambiguos, ya que puede llegar con síntomas de dolor, de síntomas bastante parecidos a un síndrome coronario, dolor precordial, el mal estado general y vamos a hablar de que el paciente tiene un riesgo de ruptura del aneurisma cuando esto mide más de 5 centímetros. Entonces, aquí observamos, ¿verdad? Vemos cómo a nivel del callado aórtico, cómo en este corte axial, cómo se forma, ¿verdad? Este ensanchamiento, este aneurisma, cómo se forma, y que aparte de eso, está trombosado. Vemos cómo no hay, cómo se observa hipodenso, y aquí lo podemos observar en el corte coronal. Vemos aquí cómo se forma este aneurisma y que se encuentra trombosada. Esas son las reconstrucciones. Así es como lo observamos. Vemos que hay un aumento del diámetro
de este vaso. Y también lo podemos, en este caso de este paciente, era un paciente que tenía 75 años y también tenía un aneurisma a nivel de debajo de las arterias renales, que también dicen que es un lugar bastante común de donde se forman los aneurismas, ya que comúnmente se suelen formar a nivel de la aorta descendente, sobre todo debajo de las arterias renales. En cuanto con la ruptura del aneurisma, tenemos que, va a haber obviamente varios hallazgos que vamos a observar para poder determinar de que el paciente tiene una ruptura del aneurisma. Aparte de observar el defecto en la salida del medio de contraste, podemos observar también la formación de la colección. En el caso de aquí, la grasa que se encuentra adyacente al vaso va a tener un aumento de la densidad, ¿verdad? Obviamente secundario a la extravasación que va a haber de sangre, se va a formar, se pueden formar hematomas también, y también puede haber, en el caso de este es un hematoma aquí retroperitoneal que se forma al vaso. Aquí ya hablamos de lo que les estaba mencionando. Va a formarse el hematoma y la grasa que se encuentra aquí adyacente, este es el hematoma, este es el vaso, y la grasa que se encuentra aquí adyacente a este vaso va a tener un aumento de la densidad, no va a tener una densidad de grasa, sino que va a aumentar secundario a esta extravasación que está habiendo del medio de contraste y de la sangre. Ok, cuando hablamos de placa ulcerada es en aquellos pacientes que tienen arteriosclerosis y aparte de eso se forma la úlcera a partir de esta placa arteriosclerótica, que es lo que observamos acá. Vemos este paciente que tiene las paredes calcificadas, llenas de placas arterioscleróticas, y vemos cómo se forma aquí la úlcera, ¿verdad? Y que eso obviamente aumenta el riesgo, dependiendo del tamaño, va a aumentar el riesgo de hemorragia. En cuanto a la coartación de la aorta, con la coartación de la aorta puede ser tanto, va a haber, bueno, en primer lugar, la coartación es un estrechamiento que hay de la luz a nivel de lo que es el ligamento arterioso, y va a ser dependiendo de qué tipo sea, puede ser cerca de la arteria subclavia o distal a la arteria subclavia. Entonces vamos a tener que puede haber, hay dos tipos. Tenemos lo que es la preductal y tenemos la que es la postductal. Generalmente la preductal se va a dar en los niños, ¿verdad? Pacientes recién nacidos que empiezan con insuficiencia cardíaca, generalmente tienen un mes de vida, entonces descubren que tienen este aneurisma. En los niños generalmente va a ser justo en el origen de la arteria subclavia izquierda que se va a formar esta coartación. En cambio, ya en adultos suele ser distal al origen de la arteria subclavia, que es lo que tenemos acá. Este es el caso de un paciente de 57 años, donde observamos que hay una disminución de la luz del vaso. Vemos cómo esta disminuye y cómo después del defecto vuelve a su tamaño, ¿verdad? O aumenta el calibre y es distal a la arteria subclavia. Y vemos cómo sale la arteria subclavia y vemos cómo el defecto está distal a esta. Esta es en la reconstrucción y esta es en el corte sagital. Este es un ejemplo de un niño. En este caso, este niño tenía 8 años, refería a la bibliografía. Y aquí observamos, esta es la arteria subclavia, cómo surge inmediatamente posterior al origen de la arteria subclavia. Vemos aquí la disminución del calibre y vemos cómo aumenta el calibre abruptamente antes y después de este defecto. Además de eso, vemos que está aumentado el diámetro de la arteria subclavia izquierda y hay formación de vasos aberrantes en el caso de este paciente. Tenemos lo que es el aneurisma del seno de Valsalva. El seno de Valsalva va a estar en la porción de la raíz de la aorta. Aquí, entonces, va a estar aquí pegadita y vamos a ver cómo está dilatada, ¿verdad? Cómo se forma este aneurisma, cómo hay un aumento del diámetro a nivel
de la porción aquí cercana a la raíz y lo podemos observar, ¿verdad? Aquí tanto en este corte sagital como en este corte axial. De ahí, en cuanto a algunas malformaciones, también tenemos lo que es el arco aórtico derecho y el doble arco aórtico. Entonces, con el doble arco aórtico, son pacientes que van a tener, como bien lo dice, ¿verdad? Dos arcos aórticos. Entonces, van a surgir, como lo vemos acá, vemos cómo salen y van a rodear la tráquea. Va a salir, ¿verdad? Una del lado izquierdo, la del lado derecho, y estas van a estar rodeando la tráquea y posterior a la que pasa la tráquea, se van a unir nuevamente y van a formar la arteria, la aorta descendente, ¿verdad? Eso en el caso de los pacientes que tengan el doble arco aórtico. Luego tenemos lo que es la arteritis del Takayasu. Esta generalmente también puede ser llamada como enfermedad sin pulso o síndrome de Martorell y también forma una panarteritis necrotizante y obliterante de los grandes vasos. No se conoce la causa de esta patología y generalmente suele afectar a las mujeres jóvenes en más del 80% de los casos, sobre todo en aquellas pacientes asiáticas. ¿Y en qué consiste? La arteritis va a consistir en la formación de granulomas e inflamación de la pared arterial. Entonces, puede haber una infiltración de los monocitos, ¿verdad? Perdón, de los de células mononucleares y a nivel de la adventicia y de la media, y eso va a hacer que ésta se engruese, ¿verdad? Se va a empezar a llenar, se va a empezar por este engrosamiento concéntrico que hay aquí a nivel de la aorta ascendente. Vemos como hay un aumento del grosor de la capa, ¿verdad? Vemos también a nivel, aquí viene ya la aorta descendente, y vemos también cómo esta se encuentra inflamada, además de eso, de esta úlcera que podemos observar acá. Generalmente vamos a ver el engrosamiento y también puede haber, llegar a un punto de estenosis o oclusión de tan engrosada que se puede encontrar el vaso. Podemos ver también otros hallazgos como ser casias o aneurismas y las úlceras, como le acabo de mostrar en este mismo caso. También se ha descrito el engrosamiento de la pared como una apariencia en doble anillo. Vamos a ver esa apariencia de doble anillo. Generalmente esta también, la arteritis del Takayasu tiene dos etapas. Vamos a tener una etapa temprana, ¿verdad? Generalmente aquí los síntomas suelen ser bastante difusos, ¿verdad? Nada más el paciente va a referir el dolor, sudor, debilidad. Y ya en una etapa tardía, que ya aquí es una etapa oclusiva, el paciente ya puede llegar hasta sin pulso. Ya aquí hay manifestaciones ya relacionadas con la estenosis. Y también va a depender de qué porción de la aorta esté involucrada, qué porción de la aorta esté afectada. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, comentarios. Buenos días, Reina, súper bonita la clase, la verdad que ya hemos visto casos ahorita que son bien representativos de las patologías que estás mencionando y solo que siempre hay que ver los diámetros en relación a la edad. Incluso en pediatría hay desviaciones estándar donde se utilizan escalas para poder valorar un diámetro correcto, y si no se pasa de la edad, perdón. Entonces, solamente eso. Muchas gracias. Cuando se hace un protocolo de aorta, como lo mencionó la doctora Rina, hay que hacer un estudio de toda la aorta y con la adecuada inyección de medio contraste pues se pueden hacer la mayoría de diagnósticos. Sin embargo, el diagnóstico que no depende de la administración de medio contraste es la del diagnóstico de hematoma intramural agudo. ¿Por qué? Porque en una fase simple se puede hacer el diagnóstico de esto, ya que se puede ver un signo de la media luna hiperdenso en la pared de la aorta sin necesidad de administrar medio contraste. Sin embargo,
cuando ya el hematoma ya no es agudo, pues obviamente va a ir cambiando la densidad y se va a volver más hipodenso. Posteriormente, el resto de los diagnósticos sí depende de la administración de medio contraste, que son algunos de ellos dentro de los síndromes aórticos agudos, y es importante tenerlos en mente porque pueden ser una emergencia casual que llegue un día de cualquiera. Ahora, lo importante no es solo decir qué tipo de alteración existe, sino que uno, especialmente para las aneurismas y las disecciones, hay que mencionar el diámetro normal previo al origen de la alteración, y luego de eso hay que mencionar cuál es el diámetro normal posterior a la alteración. ¿Por qué? Porque esto sirve como un punto de inicio y un punto de final para decirle al médico tratante dónde puede ser posible colocarle un injerto o un stent, sea lo que ellos decidan realizar. Entonces siempre es importante mencionar esos dos diámetros, además del diámetro mayor de donde está la afectación, y es muy importante dar la extensión de estas alteraciones. Y además de ello, hay que tener en cuenta que las coartaciones no es lo mismo que una hipoplasia del arco aórtico y no es lo mismo que una pseudocoartación. Las coartaciones es una reducción abrupta del calibre y que se asocia con un cambio hemodinámico significativo, por lo cual se asocia a la formación de circulación colateral por medio de las arterias intercostales, y eso genera una pequeña erosión o un aumento de la disminución de la densidad del surco intercostal inferior donde pasan estas arterias, y se forma el signo de Rosler, que ya lo hemos visto en radiología convencional. Posteriormente, una pseudocoartación no es una alteración hemodinámica. Sí hay una reducción del calibre, pero no lo suficiente para generar una alteración hemodinámica. Y esta pseudocoartación es la que se diagnostica en los adultos, no una coartación como tal. Y estas pseudocoartaciones son las que condicionan que los pacientes con este tipo de alteraciones puedan tener mayor probabilidad de generar una disección o un hematoma intramural. Por ende, es importante tenerlo en cuenta. Y la hipoplasia del arco aórtico es lo contrario. La hipoplasia del arco aórtico solo es una reducción de más del 60% de la luz respecto al segmento proximal del callado aórtico. Por ende, hay que tenerlos en mente, ya que estos diagnósticos se pueden encontrar de vez en cuando, pero diferenciarlos es lo que va a ser una distinción, uno para el paciente y otro para que nosotros hagamos un diagnóstico correcto. Sin más, pues muchas gracias.